Alicia Rivera, soy del barrio Garrochales de Arecibo, pero hace 19 años vivo aquí en el barrio Corcovada de Atillo, así que soy un hijo adoptado de Atillo. Soy graduado de la Interamericana, de la American University con un bachillerato en Administración Comercial. A mí no me gusta hablar de esto, pero como necesito, como dicen por ahí en inglés, introduce me, pues tengo que hacerlo. Tengo una maestría en teología del Seminario Bautista del Sur de Texas, en Estados Unidos. Estoy terminando un doctorado en teología sistemática de la Universidad Logos en Florida y comenzando un doctorado en destrezas de interpretación bíblica en la Universidad Vida Abundante del doctor Magdiel Narváez. Además de ya 7 cursos de escatología con el doctor Magdiel Narváez y el doctor Yatensi Bonilla en Ecuador. Y digo esto porque muchas veces, como dice el apóstol Pablo, todos los estudios que uno tiene y el conocimiento que uno tiene que tenerlo por basura, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque uno puede tener mucha teología y mucho estudio, pero sin la presencia del Señor es simplemente eso. Pero quería que conocieran un poquito de mí, no sin antes decirle que sin el Señor yo no soy nada. Toda mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he obtenido y lo que seré en el futuro, lo que fui en el pasado, se lo debo a mi Señor. No hay nada, absolutamente nada en mi vida que no se lo deba a mi Señor, especialmente los últimos 3 años de mi vida, donde me quedé sin ingresos por 5 desprendimientos de retina que ocurrieron en mi trabajo a través del estrés en la industria farmacéutica, donde laboré por 36 años y me quedé sin ingresos, y el Señor me enseñó lo que era vivir de Él, de conocer lo que era depender del Señor. No me faltó un solo dólar a mi casa en 3 años. Para que tengan una idea, a mi casa llegaba el pago de mi casa y lo único que tengo de mi guagua por personas que yo todavía no conozco. El pago exacto. Y así llegaba la comida, el bill de la luz, el bill del agua, durante 3 años completos. Hasta que gracias al Señor hace un mes me aprobaron el seguro social. Porque todavía no podemos ver bien, no podemos guiar, no sabemos hasta cuándo. Como le dije, tengo 5 operaciones de un solo ojo de la retina y todavía faltan 2, así que veremos a ver cómo seguimos en el nombre del Señor. Pero Dios ha estado conmigo en una manera especial y como le dije, en una vigilia, pues le voy a dar más de mi testimonio, que gracias al Señor mañana mi hija cumple 10 años y es un milagro del Señor después de que mi esposa y este servidor padecieran por 9 abortos corridos. Así que eso después se los cuento con detalle. Vamos a hablar del conflicto que está, ¿verdad?, ahora mismo en la boca del mundo entero, del conflicto Israel-Palestina. Y lo primero que vamos a conocer de este conflicto es que yo los invito a ustedes que si pueden anotar, anoten, porque vamos a hablar del contexto histórico y vamos a hablar del contexto bíblico. Y cuando nosotros vamos a hablar de este tipo de conflictos, que no hay manera de sacarlo de la escatología bíblica, es importante que usted sepa que nosotros los escatólogos, lo primero que tenemos en nuestra mente es que tenemos que desaprender. Usted vino a aprender, pero tiene que desaprender, porque hay una trayectoria eclesiástica, teológica e histórica que por medio de los medios, la iglesia o la educación nos enseñaron unas cosas y cuando se profundiza en estas cosas da resultados que son otras. Es como cuando nos enseñaron que Colón vino aquí con un montón de esclavos, presos, qué sé yo qué, pero nunca nos dijeron que esos presos eran judíos de las cruzadas, de aquellos que fueron esclavizados por ser judíos. Eso fue lo que Colón trajo en sus barcos. Gente que estaba destinada a morir y como estaban destinadas a morir, los pusieron en el barco de Colón porque a Colón nadie le creyó y arréglatelas como puedas y ahí van.
Así que lo primero que vamos a aprender nosotros es a desaprender. No significa que en todo lo que yo diga aquí usted esté de acuerdo, porque cada uno de nosotros somos personas individuales y pensantes y posiblemente usted no esté de acuerdo con lo que yo diga. Muchas de las cosas que yo voy a estar explicando aquí no significa que esté parcializado, sino que me voy a referir a la escritura y a la historia, que puede tener matices de parcialidad, pero en ninguna manera es. Sino que, como dijo la pastora, nosotros tenemos que orar por un mundo de paz, por un conflicto que, aunque es bíblico y escatológico, la muerte de inocentes no es de Dios. La muerte de niños palestinos y judíos no es de Dios. Dios no quiere la muerte, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros tengamos paz y que la tengamos en abundancia, dice la Escritura. Pero lamentablemente estas cosas tienen que suceder porque si nosotros creemos en la Escritura, nosotros sabemos que Cristo viene, amén. Que es un tema que hoy no se quiere tocar mucho en las iglesias, pero Cristo viene. Y usted está aquí porque usted quiere ser salvo, amén. Esto no es un club social, ni el Club de los Leones, ni las cívicas de San Juan. Esto es la iglesia que se prepara para el retorno de Cristo por su iglesia, amén. Y si usted se quiere preparar, tiene que saber, como dice la Escritura, cómo, cuándo y dónde. Y estos son los tiempos que nos ha tocado vivir, que lamentablemente, ¿verdad? Si usted le va a echar la culpa a alguien, échesela a sus padres que los puso a vivir en esta época. No podemos hacer otra cosa. Así que vamos al próximo slide. Vamos a hablar y vamos a tener unas consideraciones previas y vamos a hablar de la refundación del pueblo judío en 1948. Y para poder hablar del pueblo judío y la fundación, o la refundación de ese pueblo en 1948, tenemos que irnos a Mateo capítulo 24, versículos del 32 al 35. Con este versículo nada más, usted debería entender qué es lo que está pasando en Israel y en Palestina, o con los palestinos. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando nosotros estudiamos escatología, se nos dice que Mateo 24 es el Apocalipsis de Jesús. Si usted quiere conocer qué va a pasar en el mundo, Mateo 24 es el referente de Apocalipsis. Nosotros cuando estudiamos hacemos una comparativa entre Mateo y Apocalipsis y cada versículo cuadra el dedillo con Apocalipsis. Pero ¿verdad? Eso es otro tema. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En otras palabras, cuando usted ve un palo de mango y lo ve amarillito, ¿qué usted hace con el fruto? Lo toma porque sabe que ya está ¿qué? Pues cuando usted vio el pueblo de Israel que prosperó, empezó a brotar, empezó a prosperar económica, políticamente, armamentistamente, bélicamente, y empezó a tener la paz con todos los que estaban a su alrededor, pues Israel está ¿qué? Maduro. Y el verano de Israel se acercó. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Luego dice, así también vosotros, ¿a quién le está hablando? A esta generación. Y aunque hay profecías dentro de Mateo y dentro de otras profecías que pueden tener hasta un cuarto cumplimiento, esta profecía es de este tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo de 1948 para acá. Porque Israel no se refundó antes de ese día. Así que el verano, la madurez de Israel fue desde ahí en adelante. Próximo.
Importante en el slide que pasamos, que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso es una advertencia de que lo que él está diciendo se va a cumplir. Va a tener vigencia. Otras consideraciones previas que tenemos que tener está en el libro de Jeremías, capítulo 31. Ahí dice 21, eso es un error mío, pero es 31, versículos del 35 al 37, donde dice: el gran poder de Dios, el Dios Todopoderoso, dice. Esto es una visión que tiene Jeremías. Yo hago que el sol alumbre de día y que la luna y las estrellas alumbren de noche. ¿Cuántos lo creen? Eso lo hace Dios, ¿verdad? Yo hago que ruja el mar y que se agiten las olas. Yo soy el Dios de Israel. El día que estas leyes naturales lleguen a faltar. Estoy leyendo una versión TLA, ¿verdad? Traducción actual. El día que estas leyes lleguen a faltar, ese día el pueblo de Israel dejará de ser nación preferida. El día que alguien pueda medir la altura del cielo o explorar lo profundo de la tierra, ese día yo rechazaré a mi pueblo por todo el mal que ha hecho. Pero eso nunca sucederá. Les doy mi palabra. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Así que Él está estableciendo que el día que las leyes naturales dejen de ser leyes naturales, ese día Él rechaza a Israel. Con ese versículo nada más, esos versículos nada más, le estoy diciendo, ya usted sabe quién va a ganar este conflicto. Con esto yo acabaría el estudio. Porque fíjense lo que dice, pero eso nunca, ¿y qué es nunca? Nunca. Nunca sucederá. Les doy mi palabra. ¿Hay algo que antecede o sobrepasa la palabra de Dios? Nada. Así que ya Él está estableciendo primero que Él es el Dios de ¿quién? De Israel. Y que para que eso deje de ser, las leyes naturales tienen que dejar de existir. Así que ya tenemos que hay un Dios que prefiere a un pueblo. Nos guste o no. Y yo quiero hacer una salvedad. Cuando Dios dice que ama a un pueblo, no necesariamente es el pueblo actuar, el gobierno actuar o la gente que gobierna. Está hablando de un pueblo. Es como cuando usted dice, yo amo a Puerto Rico. Usted ama la maldad de alguna gente en Puerto Rico, ¿verdad que no? Usted ama a Puerto Rico, pero no la maldad que los gobiernos y mucha gente que representa al pueblo hace. Pero usted ama a Puerto Rico. Eso le pasa a Dios con Israel. Porque es un pueblo que Él amó. ¿Por qué? Como dicen por ahí en una canción o un comentario, porque a Dios le dio. Es uno de los misterios que habla el apóstol Pablo, que un día serán revelados. Y como Él es Dios, y yo no le cuestiono su misericordia sobre mí, no le cuestiono porque una persona cae enfermo y muere, tampoco le cuestiono porque una persona enferma lo sana, pues yo no sé quién para cuestionarle por qué ama a Israel por encima de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y eso le pertenece a Él. Suena, si lo vamos a tomar en el ámbito pluralista que está reinando ahora en los medios, suena pedante y suena arrogante. Pero eso es la palabra. Eso es lo que dice la Escritura. Y si yo me hago llamar cristiano verdadero, yo tengo que hacerle oído y escuchar lo que dice la palabra y creer lo que dice la palabra. Amén. Seguimos. Próximo. Consideraciones previas. También encontramos en Génesis capítulo 28, versos 14, versión Reina Valera. Le dije que yo voy a estar enfatizando en la Biblia y luego me voy al dato histórico. ¿Por qué? Porque la Biblia es el fundamento. Cuando usted le digan fundamentalista, usted diga gloria a Dios, aleluya.
Yo soy fundamentalista. Mi fundamento, la Biblia. Pues si yo soy fundamentalista, pues porque mi fundamento es la Biblia. Punto. No me ofende, al contrario, le doy las gracias a la gente. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa es una declaración de que este pueblo se iba a extender y nosotros, lejanos o cercanos, íbamos a ser parte de ellos. Éxodo versículo 19, capítulo 19, verso 5. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Otra consideración de que el Señor dice, este es mi pueblo. Toda la tierra me pertenece. Si toda la tierra le pertenece a Dios y Dios escoge un pueblo, es porque le dio la gana. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Y esto es una teología que habla del pueblo judío y habla del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros también somos sacerdotes de Él si le servimos solo a Cristo, a Dios. Amén. Seguimos con otra consideración previa. Deuteronomio capítulo 7, versión, traducción lenguaje actual. Ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. A los de audiovisuales les informo que cuando ya esté tocando el time, usted me grita ya porque me encantan las vigilias, ¿sabe? Pero esto no es para vigilia. Así que, hermano, importante que usted pueda entender aquí que aquí tiene una razón porque Dios escoge el pueblo de Israel. No lo escoge porque eran buenos. Lo escoge ¿por qué? Porque los ama. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual Dios lo escogió a usted. No lo escogió a usted porque es lindo, ni a Sabi porque tiene, ¿verdad?, un comercio de establo y qué sé yo, porque tiene una esposa ahí con unos niños. No, ni al pastor porque toca piano, ni nada de eso, ni porque tiene allá un restaurante, nada de eso. No por lo bueno. Dios nos escogió ¿por qué? Porque nos ama. Y su amor está por encima de todas las consideraciones que nosotros creamos que pueden tener. Así que Dios escogió a Israel porque los ama. Porque dice que ellos eran, de todos los pueblos, era un pueblo insignificante. Así que ya tiene una razón. Si usted quiere buscarle una razón por qué escogió ese pueblo, como le dije, le dio la gana y seguro porque los ama, como nos ama a todos nosotros. Le digo estas consideraciones previas para que usted vaya haciendo análisis de por qué el conflicto. Porque este conflicto es un conflicto bíblico, es un conflicto religioso que extrapola la política y la economía mundial, que tiene unos matices de economía, pero de un cumplimiento profético, que por más que quieran esconderlo, esta es la verdadera razón para que la palabra del Señor se cumpla desde Génesis a Apocalipsis. Porque la palabra del Señor se ha cumplido y se cumplirá al dedillo. Next. Consideraciones previas. Efesios 2, capítulo 11 al 13. Cristo nos une a todos. Los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados. Y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo.
ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa de Dios, que Dios hizo con un pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. ¿A quién le está hablando ahí? A nosotros, la iglesia, a los gentiles. Así que nosotros espiritualmente estamos ligados ¿a quién? Al pueblo de Dios, a Israel. Somos, como dice también el apóstol Pablo, ese injerto que se mete en la rama del árbol de olivo y se hace un solo árbol. ¿Por qué, hermano? Porque les aseguro que luego de la consideración y la persecución a los judíos que está pasando mundialmente, los próximos somos nosotros. Mire cómo el Espíritu habla. Escuche la oración del pastor. Los próximos perseguidos seremos nosotros. Porque usted, por mandato divino, tiene que amar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es judío. De ahí salió. Y nosotros tenemos la salvación porque hubo una tierra que surgió, que Dios amó y que trajo a su Hijo para redención de nosotros. Y la palabra del Señor dice que si yo bendigo a Israel, Él me bendice a mí. Si yo maldigo a Israel, ¿qué va a pasar conmigo? Él me maldecirá. Y podríamos estar toda la noche dando ejemplos, pero uno de los más de la época moderna se llamó Hugo Chávez. No sé si usted sabe lo que hizo Hugo Chávez, ¿verdad? Si no sabe, le recuerdo. En una conferencia de prensa, maldijo el pueblo de Israel. Te maldigo 1000 veces. De mis vísceras te maldigo. ¿Sabe de qué murió Hugo Chávez? ¿De un cáncer dónde? En las vísceras. Lo mismo hizo John Lennon, el capitán del Titanic, un montón de gente por ahí. Así que cuidado con parcializarnos y a veces repetir lo que está en las redes, porque la palabra de Dios es viva, hermano. Cuando usted oiga que dice que la palabra de Dios es viva, es que la palabra del Señor tiene repercusiones de bendiciones y también de maldiciones. Aunque Cristo en la cruz del Calvario trajo entre nosotros y cumplió y derramó toda maldición, cuando usted dice que Cristo es el mismo ayer, hoy, por siempre, está hablando del Cristo de Génesis al Cristo de Apocalipsis. Es el mismo, no cambia. La palabra dice que Él no tiene variación de cambio. Así que lo que encontramos por gracia en el Nuevo Testamento no es otra cosa que la bendición de la historia que hubo en el Viejo. Él dijo que no venía a abrogar la ley, que Él venía a hacerla cumplir. Ese es un problema teológico que se ha arrastrado por muchas veces, que mucha gente quiere invalidar el Antiguo Testamento por la gracia. La gracia no es un ticket de libertinaje, es una misericordia de Dios, es un regalo que el Señor nos da. Next, me avisan. ¿Ya? ¿Con esto termino? ¿Faltan 15? Me gritan. Otra consideración previa, Satanás está engañando y utilizando la religión, la política, la economía, los medios de comunicación para congregar todas las naciones contra Israel y contra el Cristo de Dios. No caiga el lector en esta trampa. Solo hay que mirar los medios y veremos cómo la víctima se convierte o es el victimario. Y vamos a ver cuál profecía se cumplirá. Si usted mira el conflicto comenzó ¿con qué? Este conflicto de ahora, con un ataque de Hamas hacia el pueblo judío, donde murieron, ¿verdad? Casi 3000 y pico de personas, incluyendo un extracto que le voy a decir, 50 niños degollados. Eso es lo que el ejército de Israel y el gobierno de Israel está sacando a la luz. Hay otras cosas que no las quieren sacar porque son demasiado fuertes. Pero los medios están diciendo que el culpable es Israel.
Esto como si Carlos Alicea fuera a pelear con Sammy, que es altísimo, y Sammy le da una pela a Carlos Alicea. Pero Carlos Alicea fue quien provocó a Sammy. Y la gente dice, pobre Carlos. Pobre Carlos. Pero si Carlos fue el que incitó. Y la opinión pública se está volcando a nivel que nuevamente las Naciones Unidas y su secretario volcó todo lo que está pasando con Israel. Y ya tenemos, inclusive hoy, una resolución en contra de Israel por defenderse. Cuando hablamos de Naciones Unidas, estamos hablando de 139 países que hoy votaron a favor de que Israel detenga su defensa porque están muriendo muchos palestinos. Luego, según vayamos avanzando, les voy a decir por qué Israel no puede hacer eso. Lo ha intentado ya un montón de veces y no le ha resultado por estar negociando territorios por paz. Es que Israel le está pasando lo que le está pasando, pero es un cumplimiento profético. Pero usted va a ver los medios noticiosos donde ahora el culpable es Israel. Los dedos están apuntando a Israel. El único que está defendiendo a Israel es Estados Unidos y le auguro que eso va a cambiar. El Salmo 22 dice, y termino orando por la paz de Jerusalén como manda la Escritura. Orad por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Haya paz dentro de tus murallas y seguridad de tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Este salmo que está aquí, yo hice un híbrido entre varias versiones bíblicas para que dijera de esta manera, pero usted puede buscar el salmo y va a encontrar las mismas palabras en diferentes sintaxis. Vamos a quedarnos con los 3 puntos neurálgicos, ¿verdad? Y terminamos aquí. Bien importante que usted tome cuenta de estos 3 puntos neurálgicos en el conflicto. ¿Por qué yo le estoy hablando historia? ¿Por qué le estoy hablando Biblia? Si usted, lamentablemente, hermano, para usted conocer el futuro o el presente y el futuro, tiene que conocer la historia. Si no conoce la historia, no va a entender por qué esta gente se está matando. Cuando sigamos avanzando, ¿verdad? Si el Señor lo permite, usted se va a dar cuenta que todo proviene de un engaño de Satán. Y usted se va a dar cuenta que el mundo ha vivido engañado toda la vida. ¿Por qué? Porque olvidaron escudriñar la palabra del Señor. Porque es importante, como el pastor decía, un despertar en esta iglesia y en todas las iglesias. Yo quiero que ustedes se sientan bien, que yo he dado estos estudios en otros sitios y la misma cantidad de gente en este tiempo, porque en tiempos donde yo me criaba, ¿verdad? Yo tengo 55 años. En ese tiempo los estudios bíblicos, las iglesias se llenaban porque había sed de la palabra. Hoy es importante que usted sepa, hermano, que se está viviendo un espíritu de apostasía y la gente lo menos que quiere es estudiar la palabra. Y el desconocimiento de la palabra lleva a tener un desconocimiento como el actual. Terminamos con estos 3 puntos neurálgicos. El primero, Israel reclama su derecho de existir en la tierra de sus ancestros y a defenderse de la amenaza árabe musulmana. Segundo punto, los países árabes musulmanes se oponen desde el principio a la existencia del Estado de Israel como una usurpación y reclaman esa tierra para el denominado pueblo palestino. Le puse pueblo palestino entre comillas y luego le voy a decir por qué. Los países occidentales y orientales tienen una elevada dependencia del petróleo de los países árabes y por tanto importantes intereses geoestratégicos en la reunión. Esos son los 3 puntos neurálgicos y clave de por qué el mundo entero quiere esta guerra. ¿Por qué el mundo entero no quiere la paz en esta región? Y aunque usted oye hablando a mucha gente de paz, que quiero la paz y quiero la paz ahí, los intereses
nunca van a llevar a esta región a la paz. Porque hay gente que tiene un interés más grande que otro. Y otro interés de ser el que gobierne la región. Así que con esos 3 puntos neurálgicos los vamos a dejar para luego entrar a la historicidad del conflicto para que usted pueda entender realmente la raíz. Y le auguro que cuando usted entienda, usted va a captar por qué los medios dicen que esto es una manzana cuando realmente es una pera. Dios les bendiga.